espacio hemos entrevistado no solo al asambleísta Páez, sino también a otros asambleístas, a propios directivos del CONCEP y al señor Vélez, que también salía en esa cadena. Seguimos la entrevista y pidiéndole disculpas al señor Belletini, con quien estábamos conversando hace pocos minutos. Nos quedábamos en sus argumentos por los cuales usted decía que creía necesario, en efecto, estas regulaciones para las organizaciones sociales y que por eso ustedes conversaron y fueron definiendo cuáles eran algunos de sus lineamientos. ¿Pero qué pasó con eso? Sí, le compartía a Stephanie, a usted y a los televidentes, que el entonces colectivo de organizaciones de sociedad civil, que se transformó en la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sociales de nuestro país, desde el 2009 ha mantenido estas reuniones con autoridades de diferentes instituciones públicas, expresándoles nuestro apoyo a una normativa de calidad, y hemos hecho propuestas concretas para que esa normativa garantice los derechos de asociación y de participación. En junio de este año se promulgó el decreto 16, que hemos analizado con mucha seriedad, con mucha rigurosidad, como caracterizan las acciones de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil, y allí hemos encontrado que el decreto 16 tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos preocupantes. Entre los aspectos positivos, el decreto 16 incorpora en su capítulo 4 estrategias de fortalecimiento a las organizaciones sociales y ciudadanas de nuestro país. Propuestas que hemos venido compartiendo con el Estado y que hemos encontrado siempre apertura, expresadas ahora en su incorporación. ¿En dónde está entonces la afectación a los derechos de la libertad, de asociación, de reunión que ustedes han citado? Junto a esos aspectos positivos hemos encontrado también algunos elementos preocupantes que sentimos no son coherentes con los derechos que se consagran en nuestra Constitución. En primer lugar, se expanden las causales de disolución de las organizaciones sociales y ciudadanas de nuestro país. En uno de los literales del artículo que estipula los causales de disolución se dice que se puede disolver a una organización cuando participare en actividades que desestabilizaran la paz pública. Y entonces allí lo que podría ocurrir es que si producto de una investigación, de una propuesta, de un pronunciamiento de una organización social o ciudadana de nuestro país, se produce un acto público en las calles, se podría interpretar como desestabilización de la paz pública, y entonces allí vemos discrecionalidad en la posibilidad de aplicar el decreto para disolver a una organización sin que exista el debido proceso que permita que esta organización se defienda. Puntuales, el artículo 96 de nuestra Constitución dice sobre la organización colectiva que se reconocen todas las formas de organización de la sociedad como una expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Pero luego, ¿qué pasa? El artículo 26 del reglamento dice que una de las causales de disolución a las que usted se está refiriendo, de disolución de las organizaciones sociales, es dedicarse a actividades de política partidista reservadas a los partidos y movimientos políticos que están inscritos en el CNE, de injerencia en políticas públicas que atenten contra la seguridad interna o externa del Estado o que afecten la paz pública. ¿Cómo les afecta, señor Belletini, a las organizaciones sociales este artículo? La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil, Stephanie, se autodefine como una organización apartidista, independiente y diversa, porque creemos que la labor de las organizaciones de la sociedad civil debe ser autónomo de la política partidista. Y desde esa perspectiva estamos de acuerdo con la primera parte del artículo que usted mencionaba. Sin embargo, creemos que es fundamental, como un derecho ciudadano, el poder participar en la toma de decisiones que nos van a afectar a todos. La ciudadanía tiene el derecho de participar en decisiones de política educativa, de política de salud, y así lo consagra nuestra Constitución. Y por eso es que creemos que al incluir ese como un causal de disolución, el no participar en la formación de políticas públicas y el participar en eventos públicos de toma de decisiones que nos afectan a todos, conculca y restringe los derechos que están consagrados en nuestra Constitución. Bueno, a propósito de ello, escuchemos lo que dijo el presidente Correa el sábado pasado.
Las organizaciones sociales deben defender procesos, deben proponer muchas cosas, deben ser veedoras, pero la política pública la tienen que ser agentes con legitimidad democrática, es decir, reivindicados, legitimados por el voto popular. Eso no se puede pasar a la política pública, a que se genere de organizaciones civiles. Muchas de ellas pueden ser muy cuestionadas porque ya la derecha se dio cuenta de que ahí puede influenciar de nuestros procesos. Las organizaciones sociales fundamentales para ser veedores del poder político, para contribuir, proponer cosas al poder político, para mantener movilizada la ciudadanía organizadamente y defender nuestros procesos. ¿Qué dice usted sobre eso? Nosotros creemos desde la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil, Stephanie, reconocemos el rol regulador y rector del Estado ecuatoriano en la política pública como así lo estipula nuestra Constitución. Y reconocemos con la misma fuerza que en los procesos de diseño, de generación de ideas, de cómo resolver los problemas que aquejan a la ciudadanía ecuatoriana en materia de seguridad, de salud, de educación, de protección social, allí tenemos un rol fundamental las organizaciones de la sociedad civil. No lo hemos hecho solamente ahora, lo hemos hecho históricamente, generando ideas, propuestas que contribuyan con el diseño de la política pública y la toma de decisión, que ese sí es un rol fundamental del Estado ecuatoriano. La sociedad civil además tiene un rol fundamental en el monitoreo de esa política pública, con veedurías, con observaciones, que generen información desde la ciudadanía sobre el funcionamiento de las políticas públicas, información fundamental para que el Estado pueda mejorar sus impactos y la efectividad de sus intervenciones. Ustedes habían mantenido diálogos desde el 2009 sobre estos temas, pero el decreto no es producto de estas conversaciones. ¿Por qué creen que sus observaciones o sus recomendaciones no han sido tomadas en cuenta? Y todavía están pidiendo a las autoridades de gobierno que les permitan ser parte de una ley orgánica para las organizaciones de la sociedad civil. Varios elementos que hemos venido proponiendo desde el 2009, Stephanie, han sido incorporadas en el decreto 16. El establecimiento de programas de capacitación y de asistencia técnica, el establecimiento de fondos concursables, mecanismos transparentes para canalizarle a las organizaciones de la sociedad civil desde el Estado recursos que permitan su funcionamiento, el trabajo del Estado para ayudar a formalizar, sobre todo a organizaciones más pequeñas y medianas. Ahí hemos visto que han sido recogidos muchas de las propuestas que hemos hecho desde la Confederación. Sobre el 16 hemos dicho con igual énfasis y fuerza que hay aspectos preocupantes que no son coherentes con nuestra Constitución. El espíritu de la acción de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de Sociedad Civil no es solo expresar las preocupaciones que tenemos sobre el 16, sino propuestas concretas que permitan garantizar, ejercer efectivamente los derechos de participación y de asociación. Y es por eso que le hemos hecho llegar al Estado ecuatoriano, a la opinión pública, un pronunciamiento donde pedimos se abra un espacio de diálogo entre Estado y sociedad civil para construir conjuntamente una normativa que recoja lo positivo del decreto 16 y que se oriente al fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, porque creemos que nuestro trabajo es hoy día más importante que nunca, complementa la labor estatal, ayuda a movilizar y a mantener activa la ciudadanía, que es de lo que se trata en una democracia vibrante como la que todos queremos en nuestro país. En ese manifiesto y en esa carta a la que usted se refiere también dice que no se estaría garantizando esos derechos a la libertad de asociación, de reunión. Y por eso le pregunto, con esos condicionamientos que ustedes han descrito en esa carta para poder integrar o ser parte de una organización, ¿cree que muchas organizaciones podrán optar por más bien ya no integrarse, no asociarse o no ser parte de una organización? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Otro de los elementos que nos preocupan en el decreto 16 y que hemos incorporado en el pronunciamiento que hicimos llegar a las autoridades públicas es que se violenta el derecho a la voluntariedad en la asociación. Las organizaciones sociales y ciudadanas son un conjunto de ciudadanos que deciden participar voluntariamente por una causa común. Y lo hacen porque creen en los valores de una organización, porque creen en los valores de las personas que la componen. En uno de los artículos del decreto 16 se obliga a las organizaciones de la sociedad civil a aceptar, a admitir a cualquier persona que declarara tener un legítimo derecho de pertenecer a esa organización. Y ahí el peligro es que, por ejemplo, una organización que se dedica al apoyo a personas portadoras de VIH se vea en la obligación de recibir a una persona que tenga prejuicios contra esta enfermedad, violentando el principio mismo de la asociación y la participación, que es hacerlo de manera voluntaria. Y este es otro de los elementos, el segundo que consideramos preocupante en el 16 y que nos llevan a proponer de forma constructiva
la generación de una normativa dialogada, participada, que recoja lo positivo del 16, que sea constitucional y que se oriente al fomento de las organizaciones y a la garantía de los derechos de asociación y de participación. Horacio Belletini, presidente de la Confederación de Organizaciones de la Sociedad Civil, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.